La noche había caído pesada sobre el pueblo, como una manta espesa de oscuridad que se extendía por todos los rincones. Desde la ventana de su casa, Sofía miraba el campo abierto, envuelto en una neblina extraña que parecía flotar sobre la tierra. Hacía semanas que sentía que algo no andaba bien en el pueblo. Los vecinos lo comentaban en el mercado, en la iglesia, en las calles. Pequeños incidentes, raros, pero lo suficientemente extraños como para sembrar el miedo. Primero habían sido los animales, perros y gatos desapareciendo en la noche, sin rastro alguno, sin siquiera un ruido. Luego los cultivos. Aquellos que vivían más alejados, cerca de los cerros, despertaban por la mañana y encontraban sus huertas arrasadas, como si algo las hubiera pisoteado. No era obra de los animales del bosque. No, decían los ancianos. Esto era algo más. Sofía intentaba no pensar en ello. Se aferraba a la lógica, a las explicaciones sencillas. Los animales se perdían. Los cultivos podían ser víctimas de vándalos. Pero había algo en la manera en que sus vecinos lo decían, algo que hacía que los ojos de quienes hablaban sobre el tema se volvieran oscuros y tenebrosos. Y además estaba la advertencia que todos conocían: no salir después de la medianoche. A pesar de eso, esa noche Sofía no podía dormir. Había un silencio inusual en el aire, una quietud que la intranquilizaba más que cualquier sonido. A lo lejos, lograba escuchar algún grillo o una pequeña brisa que movía los árboles, muy suavemente, casi como queriendo no hacer ruido, pero el resto del mundo parecía muerto. A la medianoche exacta, un trueno retumbó en el cielo, haciéndola sobresaltar. El trueno del campo, recordó Sofía. Era la misma advertencia que había escuchado desde niña. Los ancianos siempre hablaban del trueno del campo, como un presagio. Decían que cuando ese sonido resonaba, no era una tormenta común, era una señal. Sofía, como la mayoría de los jóvenes, nunca había prestado atención a esas historias. No hasta ahora. La ventana vibró lentamente, como si algo invisible hubiera golpeado la casa. Miró hacia afuera y aunque no llovía, la niebla se movía como si estuviera viva. Parecía que algo se deslizaba entre la bruma, pero no podía distinguir qué. Había una presencia en esa neblina, algo que no debería estar ahí. Es solo tu imaginación, se dijo, cerrando la cortina para no tener que mirar más. Se dirigió a la cocina para servirse un vaso con agua, intentando calmarse. Mientras bebía, escuchó un golpe suave en la puerta principal, un sonido seco, apenas audible. Sofía sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Nadie tocaba la puerta a esas horas, y mucho menos en el silencio absoluto de la medianoche. Se quedó inmóvil por un momento, escuchando, pero el sonido no se repitió. Tal vez había sido el viento. Sí, el viento, se repitió a sí misma. Respiró hondo y decidió abrir la puerta. Al hacerlo, el aire frío de la noche la invadió de inmediato. Afuera no había nadie, solo la niebla, envolviéndolo todo. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando notó algo extraño en el suelo, justo en el umbral, un pequeño puño de tierra, húmeda y negra. Era una mancha apenas visible, pero lo suficiente como para que su corazón comenzara a latir más rápido. Cerró la puerta de golpe. No podía explicar por qué, pero el simple hecho de ver esa tierra ahí tirada la llenó de una inquietud que no lograba comprender. Se quedó allí, en la sala, respirando de manera agitada, escuchando el latido de su propio corazón. Fue entonces cuando lo escuchó nuevamente. El trueno, esta vez más fuerte, retumbando a lo lejos. El sonido no venía del cielo, sino de la tierra misma. Sofía lo sintió vibrar bajo sus pies, un rugido profundo que parecía resonar desde las entrañas del campo. Corrió a la ventana, apartando la cortina bruscamente. En medio de la niebla, entre los árboles que delimitaban su propiedad, una figura se deslizaba lentamente. Era alta, delgada,
y caminaba de manera extraña, como si sus pies no tocaran del todo el suelo. La figura se movía en dirección a su casa. Sofía retrocedió aterrorizada. Se ocultó detrás de la cortina sin apartar la mirada de la figura que avanzaba. El trueno volvió a sonar, pero esta vez más cerca. La figura se detuvo junto al borde de su jardín, inmóvil, mirando directamente hacia la casa. Era imposible distinguir su rostro o su forma exacta entre la niebla, pero estaba ahí, observando. El miedo se convirtió en una presión insoportable. Sofía sintió la necesidad urgente de hacer algo, lo que fuera necesario para evitar que esa cosa cruzara el umbral. Corrió a la puerta y con manos temblorosas echó todos los cerrojos. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mismo tiempo hubiera detenido su curso. Esperó agazapada junto a la puerta, sin atreverse a mover ni un dedo. Pasaron minutos pesados y angustiantes. Lentamente el trueno desapareció, y la figura también. Esa noche no durmió. Al amanecer salió a revisar el jardín. No había huellas, tampoco rastros de la figura, pero en el lugar donde había visto detenerse aquella cosa, la tierra estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando. Sabía que algo la había visitado esa noche, algo que no debía haber visto, y aunque no volvió a escuchar el trueno del campo en los días siguientes, una sensación la acompañaba cada vez que el viento soplaba. Sabía que volvería, tal vez no hoy o mañana, pero estaba segura que en algún momento volvería por ella. El Cuervo siempre te lee en los comentarios. Un saludo de terror.